Hola, la verdad no me canso de repetir esto, pero para mí es un honor, un zehut y un privilegio poder estar sentado en una conversación como estas con Marcos y con Moy. Aprendo muchísimo. El mes de ahorita es un mes que tenemos mucha relación con ellos, mucho de alguna manera, que lo conocemos, pero al mismo tiempo conocemos poco y me di cuenta de esto escuchándolos ahorita, preparándonos un poquito para el podcast, de lo poco que conozco y de lo mucho que quiero entender y conocer sobre este mes que es Tamuz, que es Rubén, que abre un bloque nuevo de, corrígeme, estoy equivocado, Marcos, del verano. Creo que hay mucho que hablar, como siempre, sobre la tribu, sobre el personaje, sobre campamento, sobre la posición geográfica de su Najalá y del trabajo realmente que tenemos la oportunidad este mes de Tamuz de hacer a través de Rubén y de la tribu. Así que le cedo la palabra a Marquitos para que nos introduzca. Muy contento de estar Buenísimo, aquí. gracias Raúl, gracias por la introducción. Bueno, pues igual me gustaría hacer una pausa y dedicar esta sesión a Leilun Ishmat, todos los Hayalim que han caído en los últimos días, que sus familias encuentren fuerza y propósito y shalom, y también que acabe pronto este episodio de Am Israel y que los Hatufim regresen a sus casas y que pueda haber Ahdut en Am Israel y que lo podamos ver todos. Amén. Amén. Bueno, pues me parece un punto muy importante en el año, el que estamos presenciando ahora. Me gustaría como empezar dando algo de contexto sobre Rubén. Rubén es el primogénito, es el primer hijo de la relación entre Jacob y Lea. Su nombre viene de este diálogo, este agradecimiento que da Lea a Hashem por haberla visto, por haberla volteado a ver. Y entonces le da el nombre de Reuben, que literalmente significa o está su raíz en el sentido de la vista. Y creo que durante la sesión vamos a tocar mucho sobre el tema de la vista. Y bueno, para dar un poquito de contexto a nivel tanto temporalidad como ubicación geográfica y ubicación en el Mahané, puedo decir que Reuben tiene su lugar en el campamento en la dirección sur. Es el central de la dirección sur. Ya pasamos el primer bloque, como explicamos a partir de Nisan, donde está Yehudá y Saharis Bulun, Nisan y Yaris Iván. Y estamos empezando otro bloque, que es el bloque sur, que comienza y lo abre el central, que es Reuben, y a su lado está Shimón, que es Ab, y del otro lado está Gad, que es Elul, ¿no? Entonces, estamos empezando ese bloque a nivel como si estuviéramos visualizando el día, el año como un día. Estamos hablando que estamos más o menos a las 12 del día, donde el sol está en su punto más alto, que creo que también tiene que ver con la reiyá. O sea, la reiyá es cuando tienes la claridad de lo que está pasando, y eso es lo que representa a las 12 del día, es cuando el sol está en su cenit y puedes ver la realidad con toda la claridad, ¿no? No hay una mezcla entre la noche y el día como es en la mañana y en el atardecer, sino estás en el centro del día. Y por otro lado, en su parte geográfica, vemos que Rubén es una de las dos tribus y media que se queda fuera de la tierra de Israel. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Y en la temporalidad, me gustaría dar como esta visibilidad de que hasta este punto, empezando en Nisan, que fue toda la energía de Pesaj, nos empujó hasta este día, hasta el último día de Sivan. Y ahora lo que estamos haciendo estamos entrando en un proceso donde ya Tishrei, Rosh Hashanah, la energía de Rosh Hashanah nos está jalando hacia ella. Entonces, bueno, eso es así a nivel general en la parte del contexto de Reuben. Y bueno, me gustaría darte la palabra a Timo sobre el tema de los ojos, de cómo estudiamos un poco en el Benei Sahar. Hay dos formas de ver Tammuz y Av, que realmente lo explica el Benei Sahar en conjunto. Todos los meses están por separados. Y para entender Tammuz tenemos que entender la relación de Tammuz y Av. Igual para entender Av tenemos que entender la relación entre Av y Tammuz, que son los meses de mayor complejidad a nivel caída de Am Israel. Sabemos que durante estos 2 meses sucedió el primer gran
error, vamos a decir, o el primer gran het, que es el de los Meraglim, es el de los espías que van a Eretz Israel y otra vez a través de la vista hacen su investigación o ¿no? Tienen su experiencia en Eretz Israel a través de la reía, a través de la vista, y regresan con Am Israel, hablan mal de la tierra y Am Israel complementa el het, complementa la caída a través del Lashmia, que es Shimon y es Ab, que es que ellos escuchan las malas palabras que sacaron de su boca y entonces se completa la caída entre los Meraglim, que son los espías, y Am Israel, y sabemos que sucede en Tisha B'Av, entonces tenemos estas semanas que tocan una parte de Tamuz y una parte de Av, entre el Yud Zayin de Tamuz, que es el primer ayuno del proceso, y el 9 de Av, que es, sabemos, la fecha más trágica y de mayor vulnerabilidad que enfrenta a Israel en diferentes etapas de la historia del pueblo, ¿no? Estamos hablando desde tiempos del desierto, que son anteriores a la entrada de Eretz Israel, hasta, podemos decir, pasando obviamente por la destrucción de los dos templos y la expulsión de los judíos de España, ¿no? O sea, como que en diferentes temporalidades vemos momentos de muchísima dificultad para Israel. Entonces, me gustaría darte la palabra, Moy, y que nos introduzcas un poco más en la parte interna de esto, que tiene que ver con los ojos, con la vista y con ese tikkun, con esa reparación. Buenísimo. Y nada más recordar que antes del Het de Don Ralim, un año antes, el Het de Tammuz fue no tener paciencia en esperar a Moshe. Se nos olvida que se rompieron las Lujot, también el 17 de Tammuz. Entonces, el rompimiento de los ojos es algo muy profundo, que en Kabbalah se conoce como Shvirat HaKelim, que es cuando las vasijas no pudieron contener la luz, tiene algo que lo precede, que es la paciencia. Entonces vamos a ver realmente cómo se unen las dos. En el lenguaje de la Kabbalah, casi todo el tikkun es la unión de lo femenino y lo masculino, entre Dios y su pueblo, entre el creador y la creación. Y todos los tikkunim que hacemos, todas las mitzvot, todas las berajot, todo el estudio de Torah, lo que hace es unifica y armoniza entre una y otra. Y es interesante que estos 2 meses, que son los meses más delicados o los meses con mayor din, con mayores eventos negativos, que eso aparentan ser en nuestra historia, están regidos por las 2 estrellas principales que representan lo femenino y masculino, que es el Sol y la Luna. El Sol es Ab, la Luna es Tamuz. Entonces, desde aquí empezamos a ver cómo esa relación es la que está rota, como en un inicio cuenta el Midrash, que tenían el mismo tamaño, la misma grandeza, la luz del Sol, el tamaño del Sol y de la Luna. Y la Luna, al pedir que sea igual que el Sol o que sea solo un rey, se hace pequeña. Si me tengo muy profundo eso, pero Am Israel representa la luna y el sol es la Torah o el sol es Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros en la creación no podemos reconocer a Dios y solamente reconocemos el aspecto superficial, limitado de lo que es la creación, que es creación sin creador, ahí se rompen los ojos. No podemos contener esa luz. Y por eso nuestra relación con la vida tiene que ser por medio de detalles, por medio de cosas físicas, por medio de tiempos partidos. Y a eso hace referencia el tiempo de Tamuz. El tiempo de Tamuz está regido por el nombre de Hashem, Hei, Yud, Hei, Vav. Y dice el Zohar, y explica el Ben Issachar, que en este nombre todo es femenino. La Hei precede a la Yud y la Hei precede a la Vav. Quiere decir que todo está contraído, que todo está en una expresión en donde no hay una percepción de infinidad, de incondicionalidad, de expansión. Todo está limitado. Y fue el primer error de los Meraglim fue salir en esas fechas a ver la tierra, porque todo se ve contraído, todo se ve limitado. Y de ahí en el Het de los Meraglim, viene el Het del Het Egel, la letra que creó el mes que rige el signo de Tamuz, que es Sartán, que es cáncer, justamente da Het, que puede ser tomada como un aspecto negativo si se junta con la Tet, que es la que le sigue, que es la que crea el mes de Av, y entonces tanto la vista como el oído se echan a perder. O como dijo Raúl en la introducción, o lo platicamos antes de comenzar la grabación, que Reuben tiene esta gracia de entregar la Bejorá, y también viene de la Het de Gen, que explica Rabbi Nachman. Entonces depende de cómo veamos y cómo escuchemos, ¿cierto? Vamos a desarrollar un poquito más. Pero creo que el origen de la destrucción o el origen de la caída de la capacidad de ver es
no tener la paciencia, no tener la capacidad de escuchar, porque como dijimos, la corrección del ojo va a ser por medio del oído, y la corrección del oído va a ser por medio de la acción, Naseben Ishma, y cuando hay Shima, hay una visión correcta, pero cuando no tenemos claro que tenemos que buscar a Dios, quiere decir lo bueno en el mundo, todo se rompe. Y de ahí viene, es la esencia de la luna, Marcos y Raúl. Al final la luna lo que hace está siempre en un estado cambiante. Nunca es la misma. Está en hidush completo. Y si tú nada más ves de forma superficial la luna, ves estadios para arriba y para abajo. Ves ondas, pero no ves algo que está continuo. Pero si ves lo que hay continuo en la luna, ¿qué es lo que está continuo siempre? ¿Qué es lo que está presente siempre en la luna? Es hidush, es renovación, es frescura, es la divinidad. La revelación de Hashem siempre es nueva. Y en este mes tenemos que adaptarnos y entender cómo es su revelación. Entonces creo que es lo que vamos a hablar ahorita, de cómo es la revelación de este mes por medio de este tziruf del nombre de Dios, que es He Yud He Vav. Cómo es por medio del detalle, no por medio de la expansión, no es por medio de la jochma de la mente, sino es por medio de la acción que vamos a corregir de abajo para arriba, que es un aspecto más femenino que masculino. Y por eso este mes lo rige la luna, que es lo más femenino que puede haber, es lo más cercano a nuestro mundo. Muy claro, la verdad. O sea, a mí me gustaría continuar con esto que dices, Moy, con un pasuk muy famoso, que lo decimos todos los días, dentro del Shema, que dice, Velota turu ajaré levavjem bajaré nejem. Y no vas a deambular en tus corazones, ¿no? Quiere decir que la palabra corazones dentro de una persona quiere decir que el corazón está dividido o que el corazón tiene diferentes facetas o manifestaciones. Estás deambulando entre esa nube de emociones, y cuando estás en ese lugar, el siguiente lugar que va, ¿no? Es el siguiente órgano que va a representar eso, que no, o que naturalmente va a continuar ese proceso, son los ojos. Y entonces actuamos de forma inoportuna, que es lo que le sucede a Reubén. Reubén realmente tiene una relación muy particular con Yehudá, porque en 2 ocasiones vemos que Reubén intenta hacer una intervención que acaba siendo una intervención oportuna de Yehudá, pero que la precede una intervención de Reubén que es inoportuna. La primera es cuando ven venir a Yosef, y estos 2 personajes que son Shimón y Leví, lo primero que quieren hacer dicen, ahí viene el Isha Halomot, el Nombre de sueños. hijo o el personaje que está soñando, que está en ese estado de soñador, y lo quieren matar, ¿no? Ahí explica Rashi que son ellos los que quieren eliminarlo, y de forma súper intuitiva Reubén interviene y dice, no, vamos a meterlo al pozo, vamos a meterlo al Bor, que en realidad no es una muy buena solución. Lo metió a un pozo que está vacío y que está lleno de alacranes y de serpientes, pero explican los jajamim que fue como para hacer tiempo. Dijo, bueno, a ver, lo pongo acá y veo qué sucede. Veo cómo lo soluciono después. Y realmente cuando toman al cabrito después de que pasa toda la discusión entre los hermanos y deciden matar a un cabrito para manchar la túnica de Yosef, regresa a Reubén y se sorprende de lo que hicieron los hermanos. Entonces ahí hay algo muy importante, una nekudat tova en Reubén, que es que él no estuvo en esa decisión. O sea, él no estuvo ni siquiera estaba en una situación de mucha responsabilidad, que la quería tomar, esa responsabilidad, pero al final no le salió bien el movimiento. Y el que acaba haciendo un movimiento, pues tampoco algo que solucionó de inmediato la situación, pero Yehudá decide sacar a Yosef y dice, vamos a venderlo a los ismaelitas, ¿no? Que son estos personajes que venían con estas carretas y que se va Yosef con ellos y finalmente termina en Mitzrayim. Y ahí hay una dispersión de los hermanos, bajan a Yehudá de liderazgo y cada uno se va a su lugar, y volvemos a encontrar a los hermanos reunidos cuando Jacob les pide bajar por alimento por esta situación de sequía en Eretz Israel, y bajan a buscar alimento
y ya es cuando se encuentran con Yosef, que es virrey en Mitzrayim y demás. Esa es la primera intervención de Reubén que no es atinada. Y la segunda tiene que ver con este proceso donde de repente Yosef toma a Shimón, casualmente toma a Shimón como rehén, regresa a los hermanos y les pide que traigan a Binyamin si es que quieren liberar a Shimón. Y cuando llegan los hermanos con Jacob, el primero que toma acción y que toma responsabilidad, porque Jacob les dice, no hay manera que les dé a Binyamin. Ya sé lo que me pasó con Yosef, no les puedo dar a Binyamin. Entonces, para convencerlo, Reubén agarra y le dice a Jacob, le dice, no te preocupes, papá, yo tomo responsabilidad y si no te lo regreso, toma a mis hijos y mátalos, ¿no? Esa es como la intervención que hace Rubén. Entonces, quiere tomar responsabilidad, quiere tomar liderazgo, pero hay una situación inoportuna en el sentido que le responde Jacob, le dice, ¿por qué quisiera yo matar a tus hijos si son como mis hijos? Y ahí es cuando otra vez interviene Yehudá y le dice, habla, ¿no?, con mucha contundencia, mucha seriedad, y toma responsabilidad de Benjamín, y Jacob le da a Yehudá de nuevo el liderazgo. Entonces, hablando de eso, es como cuando no hay claridad emocional, ¿no? O hay un lugar donde no hay Shubadat, o hay como una condición de ansiedad, de falta como de una claridad en el tiempo, en qué momento accionar. Eso es lo que le sucede realmente a Reubén. Y lo que es interesante, que es importante también de leer de Reubén, es que es el primer primogénito en la historia de la humanidad hasta este momento, que hasta este momento todos los primogénitos, desde Caín hasta, yéndome mucho más adelante, bueno, Jafet, que es el grande de los hermanos de los hijos de Noah, y después también con Ismael y con Esav, es el primer primogénito que entra en una estructura de Kedusha, en una estructura donde tiene un lugar su carencia, vamos a decir. O sea, tiene un lugar. Y eso es lo que venimos a reparar nosotros, realmente. O sea, no es que se desecha, sino que al contrario, Hasbe Shalom entra en un sistema donde su posición es súper importante y lo que nos toca ahorita, hoy en día, a nosotros, en el tiempo presente, en el mes de Tamuz, es reparar esa parte de nosotros que tenemos de Reubén, que son los actos que tenemos en nuestra historia personal, donde actuamos con ansiedad de forma inoportuna, con buenas intenciones, pero que fueron por una falta de visibilidad en la parte emocional interna que tenemos adentro. Y ya con esto termino, o sea, y así se manifiesta a través de los ojos. Los ojos son un órgano en el cuerpo en el que podemos ver, ¿no? Es como dicen Jajamim también y también un poquito en la parte más profunda del concepto, es la entrada a la Neshama, es la puerta de la Neshama. Ahí es donde puedes adentrarte y puedes visualizar lo que hay adentro de una persona. Y es este juego interno-externo entre lo que está sucediendo adentro y cómo lo sacas a través de una Ain Ra o una Ain Tová, y al mismo tiempo lo que sucede afuera, cómo te influencia a ti adentro, que por eso es tan importante cuidar la vista, ¿no? ¿Qué ves? ¿Cómo ves las cosas? Siempre puedes tener diferentes ángulos de la realidad y tiene que ver con la vista. Lo ves desde su lado negativo, lo ves desde su lado positivo, y el tikkun del mes justamente, vamos a hablar más adelante de eso, es tener un Ain Tová a la realidad, un Ain Tová a los demás, pero tiene que empezar por un Ain Tová hacia ti. Ver cuál es la Nekudat Tová que tienes tú para poder tomar como punto de partida eso y ver el bien en los demás y lo que es bueno en los demás y en la realidad. Increíble. Yo quiero mencionar nada más ahorita, o sea, pensando en todos estos errores que está provocando Rubén por esta falta de Shubadat, como lo dijiste tú, pero con todas estas ganas de hacer las cosas bien y de quedar bien con su papá y de mejorar las cosas y de proteger a su hermano y de tomar este liderazgo, como que se reconoce mucho que hay una parte de muy buenas intenciones de él, y mencionaste lo de Lota Turo, Jarei Levavhem, Jarei Enegem. Es como que sí precede por la intención y claramente se va hacia una dirección no positiva, digamos. Pero hay algo muy importante que no sé si ya mencionamos o no de Rubén, que es la capacidad de aceptar
y de hacer teshuvá y de reconocer que se equivocó, incluso en no pelear o sea, yo lo veo a nivel como que en la historia, pues Rubén no le dice nada a su papá después de que le dice, ¿estás loco? ¿Cómo voy a ofrecer a tus hijos? ¿Cómo los voy a matar a tus hijos? Y se queda callado y acepta y Yehudá toma protagonismo y liderazgo y se echa para atrás, igual a nivel Najalá, igual a nivel, o sea, como que en muchas ocasiones Rubén tiene esta capacidad de echarse para atrás, de aceptar y de hacer una teshuvá, como que carga con este dolor también Rubén de saber que todas sus intenciones al final a veces no son suficientes y lo quiero conectar con esto que estás diciendo, Marcos, del ojo, y lo mencionaron antes de empezar la sesión, y por eso quiero hacer ese puente. La Teshuvá, que es parte del proceso en el que estamos entrando también temporalmente en Tamuz, que es el primero de los meses que nos lleva hacia Tishrei, tiene que ver con la capacidad de entrar profundo, reconocer, hacer Teshuvá, y la Teshuvá tiene mucho que ver con el llanto también, con esta capacidad de aceptar una realidad y se purifica a través de los ojos, ¿no? De que salen las lágrimas, y lo mencionaron. Me quiero conectar porque pues, al final el tikkun del que estamos hablando tiene que ver con el tikkun de los ojos, el tikkun de la vista. Lo dijo Moy, creo, y por eso te quiero pasar a ti, Moy. Lo más profundo para realmente purificar la vista, pues a nivel físico al menos, en la manifestación del más profundo a lo más real, pues con la lágrima en los ojos. Y de alguna forma quiero pensar que Rubén, en su parte positiva, representa eso. A nivel histórico, o sea, como el personaje, también como tribu. Hace teshuvah, decide aceptar y decide y entra. Incluso, perdón que diga esto también, pero incluso en el momento que él se quiere quedar afuera de Eretz Israel y le dice a Moshe algo así, no lo tengo literal, pero ¿cómo crees? O sea, Moshe se enoja de que va a entrar, de que se va a quedar afuera. Le dice, no, yo voy a entrar y no me regreso hasta que no acabemos de limpiar en guerra a todos los pueblos que tenemos que expulsar aquí. Entonces Moshe acepta y las tribus aceptan. Y es la primera vez también que de alguna manera se ve que Rubén tiene cierto nivel de liderazgo donde su proposición hace sentido. O sea, tiene como que una estrategia más desarrollada, ¿no? Que va a ir y se va a regresar y va a pasar así de estado. Y creo que tiene que ver con una teshuvá a nivel tribu que se hace en ese momento. Y bueno, pues paso la palabra muy en ese sentido. Los ojos están relacionados con la letra Yud, que es la pequeña, que es la Jochma. Por eso los ojos en el Zohar es la Jochma, que es la sabiduría. ¿Cómo se corrige lo que vemos? Con la expresión. La Jochma, la sabiduría, produce amor, produce Gesed. Y ya que en este nombre de Hashem, en este mes, todo es contraído, porque la Yud está al final, no está al principio. La Jochma no está al principio, quiere decir que no es la que dictamina el flujo de la energía, el flujo de la vida, sino que está al final. Pues es muy extraño, porque no es lo que ves, sino es al revés. Es lo que ves es el final del proceso. Pues en vez de que la Jochma dictamine lo que amas dictamina lo que ves. Es al revés. Entonces lo que dice el Zohar es cómo corriges esto, cómo corriges la vista en este tiempo, cuando la Yud está al final, cuando la Jochma, cuando la sabiduría, cuando la Torah no está en su punto más elevado, porque la Torah originalmente iba a ser entregada en Tamuz. Por eso dice Rabbi Nachman, Zman, Matan Torah, Rashi Tevot, Tamuz, pero le falta la Vav, que no fue entregada porque hubo el Geta Egel, porque quisimos ver a Dios, no quisimos esperar que recibir la Torah de verdad. Entonces por eso la Torah no baja en ese momento, se rompen las tablas y tenemos que esperar todo Tamuz, todo Av, hasta que comience la subida de Moshe y la Teshuvah en Elul, para que se rehagan las Lujot y demás. Entonces la forma en la que se corrige eso es de atrás para adelante, y sí con el detalle. No puedes ver aquello que no buscas y no puedes buscar aquello que no conoces. Entonces, ¿de dónde viene la corrección de la visión? De a qué amas, con qué quieres ser uno, con qué te quieres conectar. El Dat contiene los hasadim. El Dat es qué quiero reconocer, con qué me quiero unificar. Entonces, cuando ves este mundo con todos sus detalles, con todas sus atracciones, con todas sus promiscuidades, claro que hay promiscuidad entre los ojos, se va, se altera. Hay agitación interna, como decimos que Rubén, la luna que está cambiante, que no tiene fuerza por sí sola,
que su fuerza depende del sol, entonces estás como muy solo en este mundo. Y la corrección de eso es siempre la mitzvah, el detalle de la mitzvah práctica, el agarrar tu mano y prender la vela de Shabbat, el agarrar tu mano y ponerte tefilín. Y hacer esos actos van corrigiendo el aspecto más detallado de la Jochma, la expresión final de la Jochma. Eso va causando que se despierte el alma, que pueda comenzar a volver a escuchar Shimon, Shima, que viene en Ab, y entonces los ojos comienzan a ver bien, comienzan a querer desear orientar la visión hacia lo que es adecuado, hacia lo que es bueno. Que todo esto me está llevando al tzitzit. Por eso Hashem siempre pone la refuá antes de la macá, pone la solución antes del problema. Y el problema son los ojos, el problema es la distracción, el problema es la falta de visión, que es Tamuz, que es Reuben. Pero antes de esto estuvimos en Zebulun, que era el Tejelet, que está en su Najalá, el Gilazón, que de donde sale el Tejelet, y que es el tzitzit, que es el objetivo. Entonces el tzitzit de forma práctica, no de forma filosófica, sino usar tzitzit literal, es lo que corrige la visión. Y las mujeres que no pueden usar tzitzit, el estudiar sobre tzitzit, la halajá de tzitzit, la profundidad de lo que es tzitzit, estudiar en Likutei Halachot, estudiar en Shalach Kabanot, estudiar en muchos lugares, lo que es el tzitzit, es el inicio de la corrección de la visión, literal. Justo el primer pecado de la historia fue el pecado de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Jabá tenían los ojos cerrados, vivían en un mundo interno, en un mundo de unicidad. Y cuando comen Pekajenaim, se abrieron sus ojos. Quiere decir, percibieron una realidad externa a ellos, ajena a ellos, que es multifacética, como la luna, que es multiplicidad, es física, es fragmentada. Y entonces tuvieron pena y vergüenza, busha. Y es increíble, pero que la raíz de Boshet, de vergüenza, es la misma que Boshesh, de desesperarse, de no tener paciencia. Es la vergüenza de este mundo, no tener paciencia. Porque abrieron los ojos, echaron a perder la visión, vieron para afuera, no para adentro. Y entonces se les dio un cuerpo de Or con Ain, que es piel, que oculta el alma. Y explica Ben Ish Chai, al principio de su libro, que la mitzvah de tzitzit corrige el G de Adam Rishon. Porque en vez de que recibamos un cuerpo opaco que limita la luz interna, recibimos el ropaje de los tzitzit, que es el ropaje del alma. Entonces ponemos el tzitzit encima del cuerpo y otra vez el alma se hace lúcida, se hace un resplandor que corrige la visión. Está impresionante lo que estás diciendo. O sea, estoy conectando ideas ahorita nada más mientras estás hablando. De entrada quería decirte, o sea, así me vino un insight de que Tzitzit tiene, ahora que decías que la yud es el ojo, tiene dos yuds, ¿no? Es como si fuera muy claro visualmente en la palabra, que en la palabra Tzitzit están los dos ojos. Eso es lo primero que quería decir, pero me lleva a pensar en algo muy interesante. O sea, ¿cuál es a nivel, vamos a decir, climático lo que está sucediendo en Eretz Israel ahorita? O sea, realmente lo que está pasando es que ya llegaste al fin de la primavera, que son estas tardes, sí, ya hace un poquito de calor en el día, pero las mañanas y las tardes son frescas y es a nivel confort térmico, la primavera es ideal en Eretz Israel. En la primavera tardía ya no tanto, pero ya cuando entras a Tamuz, que es el principio del verano, empiezas con una incomodidad física por el tema de dónde está, cómo se está manifestando la temperatura en el entorno natural. Seguramente muchos de los que están escuchando han estado en el verano en Eretz Israel y es un calor muchas veces sofocante e insoportable. No tengo que dar mucha descripción sobre eso, pero ¿qué es el calor? El calor es la expansión. Si el frío es algo que es una contracción, en el calor hay una expansión y en la expansión te puedes perder. Y es lo que decías de ver afuera y de repente, si tú vas a Eretz Israel a nivel macro, a salir y ver como hicieron los Meraglim, te vas a volver loco. Es como si de repente vas a un buffet, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero vas a un buffet y es incómodo porque tienes tantas opciones y estás viendo tantas cosas que de repente el ojo, también tiene que ver con el ojo, de repente hasta puedes llegar a sentir ansiedad, ¿no? Y dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Y te olvidas del prat, del detalle, que es lo que estabas hablando. O sea, la única manera
en la que podemos relacionarnos con el entorno natural en el calor, en Eretz Israel, es observando el detalle, observando el presente, que es el trabajo más difícil que puede haber. Porque todo lo que te está sucediendo es que estás incómodo por dentro. Incluso ahorita que estabas hablando de la bushaida, de la vergüenza, ¿qué hace el cuerpo cuando hay vergüenza? ¿Cuál es la reacción química que tiene el cuerpo? Genera calor. Cuando hay vergüenza, el cuerpo genera calor y entonces por eso nos ponemos rojos. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso, ¿qué quiere decir la mente fría? Decimos mucho ¿no? Vas a tirar un penal o vas a jugar un match point, tienes que tener la mente fría. Entonces, tener la mente fría es contraerte y es la única manera de controlarte y de no actuar de forma inoportuna. Por eso imagínate lo que implica la mente fría o el corazón frío. Vete a saber qué está sucediendo cuando estamos, ¿no? en un centro y la respiración nos ayuda a enfriar. Eso, así explica Rabbi Nachman. Dice que si no existieran los pulmones, el corazón quemaría el cuerpo. El corazón es puro fuego. Hablando otra vez del corazón, de las emociones, el corazón es fuego. Si solamente estuviera el corazón que está bombeando sangre en el cuerpo, nos quemaríamos. Lo que hacen los pulmones es, dice literalmente Rabbi Nachman, está dándole una oportunidad de enfriarse al cuerpo. Si tú en un estado de, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? Empezamos a respirar muy rápido y entonces estamos como, la respiración es corta y se está calentando el cuerpo. La única manera de tranquilizarlo y de llevarlo otra vez a un nivel, digamos a nivel sensorial, en una tranquilidad otra vez es teniendo procesos de respiración más largos. Y para poder hacer eso, solamente lo podemos hacer a través de mirar el detalle, como explicabas, de enfocarte en una cosa, de respirar, enfocarte en el detalle. ¿Cuál es el detalle? El momento presente. El momento presente es infinito en sí. Tú puedes entrar en la profundidad del presente infinitamente. No hay fin. No hay fin. Tú puedes adentrarte, es como si fueras hacia lo microscópico del tiempo, el detalle. Y cuando vas a ese momento de presencia, la única manera para lograr eso es a través de la respiración. No puedes tener una presencia tan absoluta o en totalidad si no es a través de una respiración correcta y una respiración alargada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la incomodidad térmica que está pasando nuestro cuerpo en Eretz Israel en este momento, que es lo que les pasó a los Meraglim, es a través de respirar y ver el detalle. ¿Y qué es ver el detalle? Ver lo bueno. Solamente en el detalle puedes ver lo bueno, porque si te vas a lo expansivo y te vas a lo macro, vas a ver a los gigantes que están en la tierra, Ojelet Yoshvea, la tierra se come a sus habitantes, empiezas a ver todo lo macro, dices, espérame, sí, hay frutos enormes, sí hay, pero está muy complejo. Está muy compleja la situación en el verano en Israel. Que al final eso fue lo que los llevó a los Meraglim a actuar de una forma incorrecta en Av, porque regresan en Av. O sea, realmente van en Haftet de Sivan, pasan 40 días y regresan en Tisha B'Av. Pero durante todo Tamuz están recorriendo la tierra. Entonces, me parece como muy gráfico en esta explicación el trabajo que hay que hacer. Impresionante lo que acabas de decir. Nada más quiero ilustrar la idea en el temazcal, o te metes al temazcal, todo el trabajo justamente es que el calor no te provoque, o sea, que te va a llevar a la ansiedad, ¿no? O sea, cuando estás en este calor y entrar con tu respiración al momento presente, y como dices, está muy claro que el trabajo tiene que ver con eso. Me parece increíble. Es obvio, ¿no? Que todo está conectado a todos los niveles, pero me encantó la observación y la relación que encuentras ahí con el calor del momento en el tiempo, con el trabajo del momento. Literal lo dice Larry en sus capítulos iniciales de Let's Haim, cuando habla de toda esta descripción no física, pero sí literal, de cómo se rompen las luces, así dice, de los ojos de Adam Kadmon. La única forma de corregirlo es con el aire que sale del oído
y de las narices. Entonces, literal, nosotros, de igual forma, la forma en la que corregimos la incapacidad de ver lo bueno, de ver a Hashem, de ver la verdad, es sabiendo tener paciencia para escuchar y para respirar. Como dijo Rav Yuval en Israel, dice, las cosas no cambian tanto. Yossi es Yossi, Shimon es Shimon, Levi es Levi. Y de igual forma, dice, escuchar a Rav Kana decir, ¿cómo se corrige Shimon? ¿Cómo se corrige para ir de abajo para arriba? Naseh ben Ishma. Naseh es el Nigle, es el Pshat, es lo revelado. Y Nishma es la Kabbalah. ¿Quién reveló la Kabbalah? ¿Quién reveló el secreto? ¿Quién reveló que todo es Hashem, que todo es uno? ¿Quién reveló todas las... el So Hashem Lireab? Rabbi Shimon Bar Yochai. Así es como corriges la Shmiá, es sabiendo ver. Es con el So de la Kabbalah lo que te hace es saber escuchar para saber realmente ver. Por eso la Gemara es Tashema y el Zohar es Tajazde. Que cuando escuchas las palabras del Zohar, no oyes fragmentos que tienes que ir componiendo como el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, sino es Tajazde, de una. Ves todo lo que hay. Ves inmediatamente lo que es. Es la forma en la que la Shmiá te corrige. Ahora que estás hablando así concretamente de eso, ¿no? De los sentidos, me gustaría llevar la conversación a un lugar muy puntual que también nos lleva hacia allá el estudio del Benei Sahar, donde si ves el proceso de este bloque de Tamuz, Av y Elul, lo que haces es, estás en la reiyá, estás en la vista en Tamuz, estás en la Shmiá en Av, y estás en el Lul, estás en lo que sería la Teshuvah, pero realmente el sentido de Elul es la acción. Entonces, en vez de que el Tikkun realmente está, en vez de que todo este proceso esté afuera, vamos a verlo como si es un proceso interno. ¿Qué es lo primero que ves? Como dice Rabbi Nachman, tienes que buscar la Nekudat Tová. Tienes que buscarla, pedirla y encontrarla. Y la única manera es yendo hacia adentro. Entonces, la vista es ver dónde adentro de mí puedo encontrar algo bueno. Esa es la primera parte. Segunda parte, tengo que aprender a escuchar. Escuchar esa voz interna, que la voz interna que es la parte más original o la parte más central de nosotros que está en la mera intuición. Tenemos que escuchar nuestra intuición, nuestra voluntad, a nosotros mismos. Y cuando logramos llegar a eso en el proceso interno, que puede ser en una simple meditación o simplemente en un espacio donde nos demos sin el celular, sin distracciones, en una caminata a lo mejor o cerrando los ojos en un espacio cerrado, como a cada quien le funcione, pero hacer ese proceso a nivel interno. ¿Y qué es lo que sucede al final? Te das cuenta. Cuando encuentras ese lugar y escuchas ese lugar, te das cuenta, y cuando te das cuenta qué pasa, sucede la teshuvá. Y por eso es el proceso de la teshuvá. Y entonces, ¿qué pasa en la verdadera teshuvá? ¿Qué es lo que sacas de los ojos? Lágrimas. Y eso es lo que al final el segundo proceso de los 40 días que va de Aleph de Elul, el primer día de Elul, hasta Yom Kippur, que son 40 días, es un proceso de teshuvá en el sentido de realmente regresar a ti, regresar al origen, regresar a Hashem, regresar a tu esencia. Esa es la verdadera teshuvá. Y por eso explica el Ramban en Parashat Bamidbar que Reubén son los Balei Teshuvá. ¿Por qué son los Balei Teshuvá? Porque en la caída ya estás cuando vas de bajada, cuando estás teniendo una caída, ya empezó la subida. La caída es letzorech, la subida, es la función de la caída es que puedas subir. Bueno. Entonces, ¿en qué momento empieza la teshuvá? Cuando ya estás cayendo. No cuando ya estás hasta abajo y entonces a ver cómo le hago para subir. No, vas a seguir cayendo. Mientras no veas hacia adentro y no te escuches hacia adentro, vas a seguir cayendo. Cuando empieces a ver y a escuchar, vas a seguir en la caída, pero ya es el final de la caída para poder subir. Entonces la teshuvá empieza en la caída. La teshuvá no está en el principio de la subida, está en el final de la caída. Más bien el final de la caída es el principio de la teshuvá.
Al ver Nehastim de acá, dice la Mishnah. Entre más bienes, más preocupación. Más preocupación, más distracción. La razón por la cual dice Rashi que Reuben tomó una tierra fuera de Israel, si no me equivoco, Marcos, corrígeme. Pero ambos, Reuben y Gad, es porque tenían mucho ganado. Dice, tenían muchas cosas, muchos bienes en este mundo. Más Correcto. bienes, más preocupación, más distracción. Y la raíz de que es un pecado, que es un het está muy mal traducido como un pecado. Un het es cuando te equivocas de dirección, cuando apuntaste al tiro al blanco y no le diste. Sin intención. Sin intención, exacto. Sin intención. Sin intención, claro, es cuando no hay conciencia. ¿Por qué? Porque Claro. estás distraído. Y ese es el secreto de los ojos. No lo sabemos, porque nos han programado para no saberlo. Pero absolutamente toda tu jochma, quiere decir tu sentido de realidad, de significado, tu percepción de la realidad, es tu jochma. Y tu jochma comienza con lo que ves. Lo que ve tu ojo es la materia prima que tiene tu mente para entender, para desarrollar, biná, etcétera, etcétera, para que tu mundo emocional se eduque, para que todo el proceso comienza con la jochma. Y la jochma comienza de afuera para adentro. ¿Qué ves? Y por eso cuando no vemos con intención, estamos totalmente distraídos. Entonces, uno de los consejos prácticos de la vida es eduquemos a nuestros ojos a ver Emet, a ver las palabras de la Torah, a ver las figuras de las letras. Eso es lo que purifica el alma. Es el secreto de la Torah. Claro que las letras como se juntan forman palabras y forman historias y forman alajot pero en esencia son letras y las letras contienen la Ein Sof ahí adentro. Las letras contienen Or Ein Sof. Nada más de verlas, tu alma se cura. Tu alma se reconecta. Es la Jochma de Jochma. La Torah, antes de que sea escrita en ciertas, antes de que se junten las letras y las comas y los espacios, para que se forme lo que hoy conocemos como la Torah, eran letras, las 22 letras del alfabeto hebreo. Observarlas tienen la fuerza de corregir tu visión. Y digo, hace ratito mencionaste que comienza con lo que deseas, ¿no? Entonces, para poder ver y corregir, tienes que empezar a desear ver a Nekuda todas las cosas buenas que te permitan afectar tu Jochma. Yo entiendo que eso es parte del trabajo ahorita. Empezar por Pero desear. como en este mes, Raúl, todo está contraído, todo está limitado. Es un mes es femenino, quiere decir, todo está, en vez de en expansión, en contracción, en manifestación. Entonces, comienza con la acción. El deseo ahorita está muy afuera de nosotros. Lo que queremos es ve bien todo lo más se va a despertar. Haz prácticamente lo que tienes que hacer. Enfócate, como dijo Marcos. Estás en el presente y haz en ese momento de la respiración, en ese momento de la visualización. Y ahí, así es como se abre para atrás, porque la ayuda está al final, está en el detalle, está en la casa, dice el Zohar. La oportunidad está súper clara. O sea, va a haber dificultad en Tamuz, se empieza a manifestar un tiempo de dificultad. Lo único que hay que hacer, no digo que es fácil, pero hay que buscar todo el tiempo cómo ver lo bueno en aquello que nos está pasando. Cuando hay algo que no es lo que estabas esperando, que de alguna forma te afecta a nivel inmediato sí, en cómo estás en el día o cómo estás en esa situación en específico, la llave que tienes para poder darle la vuelta es viendo lo bueno que hay en eso. Y que realmente en todo lo malo hay algo interno que es bueno. Así es, así maneja Hashem el mundo. Y por eso tiene que, muchas veces lo bueno tiene que estar rodeado por una clipa o por una cáscara de algo que no nos funciona y hay que quitarlo para poder ver lo bueno. Entonces es un trabajo de realmente de ir hacia adentro, pero no, ya hablamos de ir hacia adentro en ti y ir hacia adentro en el detalle. Fíjate el detalle en un lenguaje más claro es lo profundo de lo que te está pasando o lo profundo de lo que hay en la situación que hay afuera de ti. El Rebbe Lubavitch, que hoy es su Yortzeit, es el último Rebbe de la cadena de Chabad. Y Chabad es el Hasidut por excelencia de meditación, de contemplación, de pensamiento. Es lo más abstracto. Y el último Rebbe que hizo fue el séptimo, que obviamente hace referencia a Malhut, a la luna, hace referencia y muere justamente en Reubén, en Tamuz. ¿Qué hizo? Traer toda la
filosofía de Chabad, todo el conocimiento, toda la meditación, hacerlo el mundo más práctico posible. Si se dan cuenta, hoy en día Chabad se transformó en lo más meditativo a lo más maasita, lo más lemaise. Tienes poquito, haz. Tienes ya Jochma, compártela. Puedes ayudar en el flow de Houston, hazlo. Están ya en el mundo de Maasé, en el detalle. Y es impresionante ver eso, lo que hizo el Rebbe al final de la misión de Chabad. Traer toda la visión en expansión al mes de Reuben, de hacerlo práctico. Es ya, vete al detalle y actúa. No veas de más posibilidades porque no vas a moverte, como el sartán. Justamente el sartán, el cangrejo, que es el signo de este mes, no camina para adelante. Va de lado, de lado, de lado, de lado. No decide, no va para adelante. Claro, Nos anima. claro. Es el deambulamiento que hablamos del corazón o de los corazones. Exacto, exacto. Ya decide. Ok, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer. Punto. Para adelante. Buenísimo, buenísimo el punto. Me gustaría dar otro sipur de Reubén que nos puede ir llevando a concluir la sesión. Es cuando sucede este famoso acto donde le trae los dudaim a su mamá. Y a donde me está llevando la plática con respecto a ese cuento es que, bueno, lo que sucede es que llega Reubén, encuentra unas flores que sabemos que son afrodisíacas, se las regala a su mamá. Llega Rachel, le pide a Lea las flores. Lea le reclama a Rachel y le dice, porque Rachel le pide las flores y Lea le dice, ya me quitaste a mi esposo, también me quieres quitar mis flores. Y entonces, al final hacen un acuerdo, le da las flores Lea a Rachel y a cambio le da una noche a Jacob. A Lea. Y en esa noche es la concepción de lo que viene a ser el quinto hijo de Lea, que es Isahar. Es todo un tema. Isahar viene de la palabra Sahar, viene de la palabra, ya lo tocamos un poquito en las sesiones pasadas, de que adquirió Lea lo que no había adquirido hasta ese momento con Reubén, Shimón, Leví, Yehudá. Adquiere a Jacobis. Surge Isahar, que es este personaje que tiene, ¿no?, la capacidad de llevar a un lugar muy, muy interno y muy práctico la Torah. Luego Zebulun. Pero ¿qué sucede con los Dudaim al final? ¿Cómo es el desenlace de la historia? Nace de la relación de Rachel con Jacob, Yosef. ¿Qué es Yosef? Yosef es el verdadero primogénito, o el primogénito en potencia, en el sentido de que cuando Jacob tuvo a Reubén, él estaba pensando que era Rachel. Entonces en su pensamiento estaba la semilla de Yosef. Y al final, digo, nace Reubén, pero otra vez, en la teshuvá de Reubén, escucha esto, en la teshuvá de Reubén, que son las flores, es el florecimiento de que ya no es nuestro, ya no nos toca a nosotros. Hashem está dirigiendo el barco. O sea, a través de nuestra teshuvá va a florecer la solución. Entonces, ¿cuál es, en palabras de John Lennon? Let it be. Vamos a dejar un poquito que pasen las cosas. No podemos ser tan duros con nosotros mismos en la teshuvá. La teshuvá no va a llegar. Explica Rabbi Nachman en Likutei Halachot muy claramente que el primer paso para hacer teshuvá es ver la Nekudat Tová. No puedes empezar la teshuvá si no ves algo bueno en ti. No puedes empezar por donde le trates de llegar. La teshuvá no es como, bueno, yo personalmente en mi niñez o en el contexto en el que estaba tradicionalmente, los Yamim Noraim y la teshuvá es algo difícil, ¿no? Y hay que hacer arrepentimiento y hay que hacer el vidú y hay que hacer algo como muy, muy complicado para poder llegar a la teshuvá. No es por ahí. La teshuvá viene de un proceso interno de reconocimiento de quiénes somos, de cuál es la Nekudat Tová en nosotros. Y entonces va a florecer aquello que tiene que florecer. Y van a ser Isahar y van a ser Yosef y va a venir otra, va a seguir el cuento. El cuento no termina en nosotros. Qué locuras, qué locuras. A mí cuando se me despiertas con tu Torah, ya no quiero hablar más, pero sin que Rubén, que fue los ojos, que es la Jochma, trae Isahar, que literal, dice la lista, es la Jochma. No nomás Isahar, trae a Yosef, que es Tikkun Abrit. El Tikkun Abrit corrige los ojos. Sí, la teshuvá no es algo complicado ni es algo duro. Es lo más dulce, lo más rico, es lo más fácil que hay en el mundo. El problema es que la distorsión de la palabra teshuvá se ha hecho espantosa, pero teshuvá no es otra cosa más que respuesta.
Hashem pregunta dónde estás. Tú dices, Ineni, aquí estoy. Listo. Eso es Teshuvah. Estar disponible para servir a Dios en lo que Él necesita. ¿Qué necesitas de mí? ¿Esté con mi hijo? Eso hago. ¿Qué necesitas de mí? Que estudie Torah, eso hago. ¿Qué quieres? Que coma con atención, eso hago. Es estar consciente de Hashem, es lo más fácil del mundo. Buenísimo. Hazaku Baruch, Hazaku Baruch, Hazaku Baruch. Qué precioso, qué deleite. La verdad, qué buen tejido de ideas. O sea, es un regalo poder de alguna manera tocar las herramientas que nos regala el tiempo, porque al final no tenemos estamos expuestos completamente al tiempo, no podemos parar el tiempo, ya lo habíamos platicado la vez pasada. Entonces de repente es como una rueda donde vas haciendo lo que te toca hacer en el momento. O sea, el calendario lo que nos está invitando a hacer son cosas muy puntuales, muy específicas. Y un ciclo lunar, que es un mes, es el tiempo necesario para, no más y no menos, para hacer el tikkun que nos toca hacer en el mes. Entonces, aprovechemos esa oportunidad. Creo que sí lo voy a mencionar, o sea, hay que ver la Nekudat Tova en nosotros para ver la Nekudat Tova en el otro. Eso es lo que hace falta en Am Israel. Eso es lo que pasa aquí en Israel, es lo que pasa en las comunidades judías del mundo. Hay que voltear. Todo lo que está sucediendo a nivel global tiene que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros. Y el principio de la subida es ver la Nekudat Tova en el otro. Y no ver el lebush, no ver la parte externa, no ver el outfit del otro, no ver cómo se ve, si cuida mitzvot, si no cuida mitzvot, si usa tzitzit, de los dos lados para los dos lados y de muchos lados a muchos lados. O sea, al final, una neshama, un judío, una judía en el mundo, cada uno es una luz, es una vela, es una flama que se puede unir a la gran antorcha que representamos en la humanidad. Entonces, en la medida que juntemos esas velitas entre todos, vamos a hacer una antorcha muy grande y vamos a poder alumbrar en la oscuridad. Estamos a la mitad de un momento de muchísima oscuridad. Y nosotros somos los encargados de traer la luz. No digo que somos los únicos, pero somos un eslabón muy importante de todo lo que está sucediendo a nivel global. Acordémonos que la redención en nuestra visión como israelitas es una visión universal, no es una visión parcial de nosotros como pueblo. A nivel microcósmico, lo que hagamos nosotros se va a manifestar a nivel universal. Pero no nos olvidemos que la visión judía, la visión israelita de la redención es un proyecto universal y es un proyecto cósmico. Precioso. Así sea. Pues gracias a todos por escuchar y por estar en esto. Está muy especial para mí personalmente y creo que vamos descubriendo poco a poco este gran tejido del que somos parte, que sí, todos somos un canal, un sinor, un conducto, pero al final la complejidad de cómo se va desenvolviendo la realidad está, ya lo dijimos, mucho más allá de nosotros. Ponemos semillas nosotros. Amén. Gracias, Marcos. Gracias, Moshe. Gracias, Raúl.